La última noche de mi vida, la Torre de Londres estaba tan fría que no sabía si temblaba de miedo, o por la verdad de que el hombre que juró amarme me había enviado aquí para morir. Esa voz, mi propia voz, resonaba en la celda de piedra húmeda como una confesión estrangulada. La única vela, colocada en una esquina de la habitación, parpadeaba con el viento que se filtraba por las grietas del muro, haciendo que mi sombra se alargara en el techo como una figura deformada colgada en el aire. Cada vez que la llama titubeaba, esa sombra volvía a sacudirse como si estuviera siendo torturada en silencio. No estoy segura de si lo que oía era el sonido del agua cayendo desde el techo de piedra, o los latidos de mi corazón encogiéndose por el pánico. Con cada segundo que pasaba, la Torre de Londres parecía encogerse un poco más, como si tratara de devorarme. Afuera, las botas de hierro de los guardias resonaban con cada paso pesado, rítmico, como martillazos sobre un ataúd. Los candados de hierro, al chocar entre sí esta noche, sonaban más agudos, más fuertes, como si quisieran recordarme que todas las puertas de este lugar solo tienen un propósito: mantenerme encerrada hasta que me lleven al cadalso. En lo alto de la torre, los cuervos graznaban con una voz ronca que rebotaba en mi pecho como un presagio del destino que me esperaba bajo el filo del hacha. Había oído que los cuervos de la torre siempre saben quién será el próximo en morir. Y esta noche, no dejaban de cantar. Nadie está ya de mi lado. Ni una sola persona. Ni un solo calor humano. Ni una sola palabra de consuelo. Ni siquiera una carta de Enrique. Enrique VIII, el hombre que una vez me llamó la joven rosa de la corte, que puso su mano en mi mejilla y prometió darme el mundo entero, ahora ha cortado toda comunicación, dejándome pudrir en esta oscuridad. Hubo un tiempo en que me pregunté si el corazón de un rey había tenido alguna vez un lugar real para mí, o si todo fue una ilusión, una trampa envuelta en palabras dulces que yo, ingenua, creí sinceras. Y ahora, cuando esta oscuridad se cierra alrededor de mi cuello como una soga invisible, lo comprendo, nunca le pertenecí. No fui más que una joya, y cuando se rompió, me arrojó. No fue la guerra la que me trajo aquí. No fue un enemigo extranjero. No fue una conjura de la corte. Fue el mismo hombre que me abrazó, que me besó, que me llamó con palabras tan apasionadas que llegué a creer que aquello era amor. Oigo los pasos de los guardias pasar frente a mi celda, lentos, regulares, fríos. Siento como si me estuvieran cazando los mismos hombres que antes se inclinaban ante mí cuando aún me sentaba en el trono. La Torre de Londres, con sus altos muros grises de piedra, sus pasillos laberínticos, sus escaleras angostas que descienden a las cámaras de tortura, ahora parece cobrar vida, mirándome fijamente con cientos de ojos helados. Sé que, en solo una noche, puedo desaparecer de este mundo como una bocanada de humo. Que nadie piense que soy fuerte. Tiemblo. Me cuesta respirar. Me abrazo a mí misma como una niña abandonada. Y lo más aterrador es que nadie oye mis temblores. El miedo nunca suena tan fuerte como el choque del hierro contra la piedra. Es pequeño, muy pequeño, tan pequeño que solo quien está a punto de morir puede sentirlo. Si estás escuchando esta historia, esta noche, te pido que te quedes conmigo un momento, para que no tenga que enfrentar la muerte en soledad una vez más. Imagina esta habitación, un cuadrado de piedra helada, con goteras, sin ventanas, sin sol. Imagina mi figura, yo, Catherine Howard, reina de Inglaterra, reducida ahora a una sombra vacilante, a un alma estrangulada por el miedo y la traición. No necesito que nadie me compadezca. Solo necesito que alguien me escuche por última vez. Si las historias de la historia teñidas de sangre y lágrimas alguna vez te han hecho querer entender mejor a la persona que se esconde detrás de la corona, entonces quédate conmigo hasta el final. No me dejes aquí. No te vayas. Porque cada palabra que estoy a punto de pronunciar es todo lo que me queda en este mundo. Escucha la última confesión de una reina a la que toda la corte le dio la espalda. Mientras me siento en esta celda helada de la Torre de Londres y escucho el graznido de los cuervos rompiendo la noche, me doy cuenta de una verdad amarga. Mi vida no comenzó en la oscuridad, pero siempre se dirigió hacia ella, y yo fui demasiado ingenua para verlo. Si hay algo que todas las mujeres de la corte Tudor saben, es que Enrique VIII nunca ama a nadie demasiado tiempo sin que todo termine en sangre. Pero yo, Catherine Howard, entré en su vida como una polilla que se lanza hacia la luz sin saber que avanza hacia el filo de un cuchillo. Enrique VIII, el rey que rompió su matrimonio con Roma solo para casarse con una mujer. Y luego, mandó decapitar a esa misma mujer, Ana Bolena, justo en el lugar donde yo ahora estoy encarcelada. Su muerte se susurra una y otra vez en la corte, como una historia de terror usada para enseñar a las jóvenes que una corona puede brillar como el oro, pero que por debajo siempre esconde una hoja afilada. Aún así,
La corte sigue girando a su alrededor como los planetas alrededor del Sol, no por amor, sino por miedo. Yo soy su quinta esposa. No hace falta que nadie lo diga para entender que, para que exista una quinta, las 4 anteriores tuvieron que pasar por algo. Si un niño normal aprende a contar del 1 al 5, cualquiera en el Palacio Tudor sabe contar del 1 a la muerte. La pregunta no era, ¿quién es la reina?, sino, ¿cómo morirá la próxima reina? Y ese era el mundo en el que yo, una joven sin poder, sin un linaje lo bastante fuerte, fui arrojada como un cordero en medio de los lobos. No nací para ser reina. Ni siquiera nací para ser una mujer importante. Mi infancia transcurrió en los pasillos fríos de la casa de los Norfolk, donde las jóvenes eran vigiladas sin rigor aparente, pero donde ojos invisibles seguían cada uno de nuestros pasos. Me prepararon para bailar, para sonreír, para inclinar la cabeza. Pero no me enseñaron a sobrevivir a la política, ni a enfrentar enemigos, ni a escapar de las palabras dulces envueltas en mentiras. Fui llevada a la corte como un regalo, no para Enrique VIII, sino para quienes querían usar mi belleza para escalar. Recuerdo perfectamente el momento en que puse por primera vez un pie en el palacio de Hampton Court. La luz se reflejaba en los tapices dorados, los espejos brillaban devolviéndome un rostro joven, inocente, completamente inconsciente de que acababa de entrar en una trampa. Una trampa hermosa, cubierta de terciopelo rojo, sostenida por sonrisas corteses y movida por intrigas más afiladas que cualquier hoja de acero. Cuando Enrique me miró por primera vez, sus ojos eran los de una bestia vieja que ha cazado lo suficiente como para reconocer una presa valiosa. Yo era bella, era joven, y, lo más importante, le hacía sentirse joven otra vez. Para un rey que se estaba pudriendo poco a poco por la edad, la enfermedad y la traición de su propio corazón, eso era una medicina más valiosa que el trono. No supe, o no quise saber, que un hombre puede amar con la misma pasión con la que luego abandona. Inocentemente, pensé que me amaba de verdad. No entendí que convertirse en reina en la corte de Enrique VIII no era un honor, sino una sentencia de muerte suspendida. Mirando atrás, veo que las señales siempre estuvieron delante de mí, pero nunca fui lo bastante lúcida para leerlas. La música alegre de mi boda aún resuena en mi cabeza, pero entre las melodías también oigo los susurros. Es hermosa, pero ¿por cuánto tiempo? Las miradas compasivas de las damas, las sonrisas forzadas de las doncellas, y los ojos helados de quienes habían visto a Ana Bolena caminar hacia el patíbulo. No me miraban como a una reina, sino como a la siguiente. Me empujaron hacia el peligro no porque yo fuera cruel. No tenía ambiciones de usurpar el trono. No quería guerra. Solo quería vivir, amar, ser un poco libre en un mundo donde hasta el aliento era vigilado. Pero en la corte Tudor, incluso el corazón es una prueba. Mi pasado amoroso de juventud, algo que debería haber sido solo un recuerdo que me hiciera sonrojar, se convirtió en un arma perfecta en manos de mis enemigos. Unas cuantas cartas, unos pocos rumores, unas pocas personas que sabían demasiado. Y eso bastó para construir el camino que me llevó a la Torre de Londres. Y luego vino Culpeper. No sé si empecé a verlo por deseo, por soledad, o porque quería ser vista como una mujer normal en lugar de la propiedad del rey. Quizá fue por todo eso. Quizá solo quería vivir unos momentos sin sentir que el miedo me apretaba el cuello. Pero el amor, o aquello que se le parece, es el crimen más grave en un reinado donde todo sentimiento debe arrodillarse ante la política. Recuerdo con exactitud el momento en que todo acabó. Fue cuando una doncella se acercó a mí y me susurró, con voz temblorosa, que mi pasado había salido a la luz. Y yo, que el día anterior aún llevaba la túnica de reina y era llamada su gracia, de repente sentí que mis piernas se helaban hasta el punto de no poder sostenerme. El aire en la corte cambió en una sola noche, como una trampa que se cierra, rápida, silenciosa y sin escapatoria. Sentía cientos de ojos siguiendo cada paso mío, cada respiración. Los susurros me perseguían por los pasillos como el sonido de una serpiente arrastrándose sobre la piedra. Cada mirada que recibía significaba, está acabada. Y así fue. Quienes antes se reían conmigo empezaron a evitarme. Los que antes se arrodillaban a mis pies ahora se mantenían erguidos y me miraban con la frialdad de quien ya ha pronosticado la muerte de otro. La corte no necesitó pronunciar la sentencia. Yo la sentía en cada paso de los guardias, en cada oración en la capilla, en cada ráfaga de viento que cruzaba mi dormitorio. Después de todo, yo solo era una chica joven, demasiado joven para entender que, cuando un rey que ya ha matado a su esposa empieza a guardar silencio, ese silencio es la sentencia de muerte. Y fue entonces cuando la sombra de la Torre de Londres empezó a extenderse sobre mi vida, mucho antes de que realmente me trajeran aquí.
Siempre pensé que la tragedia de mi vida empezó el día en que los guardias rodearon el palacio de Hampton Court. Pero en realidad, no fue así. Empezó mucho antes. Empezó cuando yo aún era una muchacha que no entendía nada de la crueldad del mundo, viviendo en las frías habitaciones de la casa de los Norfolk, donde se enseñaba a las mujeres a sonreír antes de enseñarles a protegerse. Mi infancia no fue una sucesión de días plácidos. Pero tampoco fue una cadena de desgracias. Simplemente fue vacía. Un largo vacío en el que caminaba por pasillos de madera vieja con olor a humedad, donde las jóvenes que vivíamos juntas éramos vigiladas de manera tan laxa que podíamos hacer lo que quisiéramos, siempre y cuando no causáramos un escándalo grande. Nadie nos protegía de verdad. Nadie nos enseñó que un susurro, un roce, una relación confusa en la oscuridad podía convertirse en la soga que nos estrangularía años después. Esos recuerdos, esos secretos, yo creí que se habían hundido en un pasado que nadie conocería. Una noche, mientras el viento se colaba por las cortinas finas, pensé que jamás tendría que nombrarlos otra vez. Pero el pasado no desaparece. Solo se queda quieto en la oscuridad, esperando el día en que se convierta en el cuchillo que se clavará en tu corazón. Los hombres de la casa Norfolk nos miraban como a flores a punto de abrirse que podían arrancar cuando quisieran. No había protección. Nadie decía que lo que hacían estaba mal. Y en mi inocencia, no sabía que el corazón de una joven es más fácil de robar precisamente cuando está sola. Me equivoqué. Y ese error, por inocente que fuera como el propio aliento de la juventud, se convirtió en la prueba con la que toda Inglaterra me juzgaría. Un día, el destino me llevó a la corte Tudor, al mundo del terciopelo rojo, las espadas de plata, las intrigas y las sonrisas falsas. Recuerdo la sensación de poner por primera vez el pie en Hampton Court. El palacio era tan grande que el eco de mis pasos sonó como una advertencia. Las damas de compañía me miraban con curiosidad, algunas sonreían, otras susurraban a mis espaldas. Decían que yo era hermosa. Decían que era joven. Decían que era como una flor recién abierta en un jardín lleno de espinas. Pero no entendía que cuanto más bella es la flor, más fácil se convierte en presa. Cuando me presentaron ante el rey, vi su mirada clavarse en mí con la intensidad de alguien deslumbrado. O, mejor dicho, de alguien desesperado por encontrar un último rayo de luz en una vida consumida por la enfermedad y la traición. Enrique VIII ya era viejo, obeso y sufría una herida infectada en la pierna que le dificultaba caminar. Pero seguía siendo el rey. Seguía siendo el hombre ante el que todo un país debía inclinarse. Y yo no era más que una chica de 17 años que no comprendía que una sola mirada del rey podía significar una sentencia de muerte. Me describían como una flor joven e inocente. Y tal vez fue por eso que Enrique me escogió. No me parecía a sus anteriores esposas, no era una mujer política, ni calculadora, ni experimentada. Yo era el trozo de cielo apacible que él pensó poder abrazar para olvidar su cruel realidad. Enrique se encaprichó de mí como un hambriento que encuentra pan. Me compró joyas, vestidos, y pronunció palabras que me hicieron creer que era amada de verdad. Pero entre nosotros siempre existió una distancia imposible de salvar, la distancia de la edad, del poder y del control. Enrique me amaba, pero era un tipo de amor que asfixia. Era posesión, exigencia de perfección constante, de juventud eterna, de pureza absoluta. No se me permitía fallar. No se me permitía tener pasado. No se me permitía tener un corazón propio. Y entonces, apareció Thomas Culpeper. Thomas no se parecía a Enrique. Era joven, apuesto, ágil, y sus ojos no cargaban el peso del cansancio de un rey viejo. Thomas me recordó que seguía viva, que aún era una mujer y no solo un adorno en el palacio. Bastaron unos cuantos encuentros, unas conversaciones susurradas a la luz de las velas, unos instantes en los que nuestras manos se rozaron, para que sintiera que mi corazón revivía, como si todas las partes de mí que tuve que enterrar para ser reina regresaran de golpe. Sabía que aquello estaba mal. Cada vez que veía a Thomas, oía mi corazón golpear contra mi pecho como un tambor anunciando la desgracia. Sabía que Enrique me mataría si lo descubría. Sabía que la corte me destrozaría si tuviera una oportunidad. Pero mi corazón, ese corazón joven asfixiado por la corona y el deber, se negó a obedecer. Nuestro amor secreto, si es que puede llamarse amor, fue el único amanecer en el cielo negro de mi vida como reina. Pero fue precisamente ese amanecer la última luz que vi antes de ser arrastrada hacia la oscuridad eterna. Creí que podía ocultar mi pasado, ocultar mis errores juveniles, ocultar aquellas reuniones clandestinas con Thomas. Pero la corte Tudor nunca duerme. Cada sonrisa que dedicaba a alguien quedaba registrada. Cada paso que daba era observado.
Cada susurro se convertía en prueba. Y entonces, una mañana, mientras me cepillaba el cabello ante el espejo, una doncella entró con el rostro lívido. Me dijo que mi pasado había salido a la luz. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Todavía no estaba muerta, pero mi alma ya empezaba a abandonar mi cuerpo. Desde ese instante, dejé de ser reina. Me convertí en presa. Los susurros me seguían por los pasillos como la cuerda de una horca esperando el momento de ajustarse. Las sonrisas de los caballeros se desvanecieron. Las miradas de las damas cambiaron de color. Y Enrique, el hombre que me había ofrecido un reino entero, empezó a evitarme como si yo fuera una peste. Sé que me equivoqué. Sé que fui débil. Pero en aquel mundo de mentiras, yo era la única que sentía de verdad. Me equivoqué, pero no fui cruel. Solo quería ser amada, vivir, respirar. Pensé que el amor me salvaría de una vida sumida en la oscuridad. Pero fue el amor el cuchillo más afilado, el que cortó el camino que recorría y me empujó a los brazos de la muerte. No tuve oportunidad de rectificar. No tuve oportunidad de huir. No tuve oportunidad de pedir perdón. Y así, los pequeños secretos de una muchacha se convirtieron en la prueba para acabar con la vida de una reina. Un día, cuando salí al patio y vi a los guardias alineados como un muro de acero, comprendí que todas las puertas de mi vida se habían cerrado. Y la sombra de la Torre de Londres comenzó a devorarme desde el corazón antes de devorar mi cuerpo. Recuerdo con absoluta claridad la primera mañana en la que los rumores comenzaron a filtrarse por las paredes de piedra de Hampton Court, como pequeñas serpientes que se deslizaban bajo las puertas y se enroscaban en mi alma. Nadie dijo nada abiertamente delante de mí, pero me miraban distinto. Las reverencias corteses se volvieron apresuradas. Las sonrisas de saludo se torcieron. Cada doncella que pasaba a mi lado apretaba las mangas de su vestido, como si temiera que un simple roce conmigo bastara para arrastrarla al abismo. Los rumores sobre mi pasado se habían desatado. Nombres, cartas, recuerdos que yo deseaba enterrar para siempre, ahora se convertían en flechas afiladas disparadas con la precisión y velocidad de alguien que me había observado durante mucho tiempo. Nadie sabía quién había lanzado la primera acusación, pero yo sí sabía esto. Mis enemigos en la corte habían esperado este momento desde el día en que puse un pie en el palacio. Una joven reina, de origen humilde, sin experiencia política, adorada por un rey hasta la ceguera, ¿cómo no iban a querer destruirme? Era el golpe político perfecto. Tan perfecto que helaba la sangre. Bastaba una sola acusación de impureza contra la reina, sin necesidad de pruebas sólidas, para que Enrique VIII perdiera la confianza, para que la corte se agitara como un avispero, para que los poderosos me pisotearan con una simple presión del pie y luego avanzaran sobre mi cadáver. El rumor dejó de ser rumor. Se convirtió en verdad incluso antes de ser verificado. En la corte Tudor, lo que la gente cree siempre es más fuerte que lo que es cierto. Empecé a notar cómo Enrique se borraba de mi vida. No de manera pública, sino lenta, silenciosa, gélida. Ya no venía a mis aposentos. No enviaba regalos. No mandaba mensajes. No me miraba en los banquetes. Había desaparecido aquella mirada apasionada que me había hecho sentir la mujer más especial de Inglaterra. Sabía qué tipo de hombre era Enrique. Había visto cómo se volvió contra Ana Bolena en cuestión de semanas, de un amor ardiente a verla como enemiga. Pero nunca pensé que lo mismo ocurriría conmigo. No porque creyera ingenuamente que yo era diferente, sino porque confiaba en que su amor por mí sería lo bastante fuerte como para librarme del destino de las anteriores. Pero probablemente yo era la más ingenua de toda la corte Tudor. El silencio de Enrique era una mano invisible apretando mi garganta. Quería llamarlo. Quería preguntarle. Quería explicarme. Pero cada vez que pasaba cerca del corredor que llevaba a sus aposentos, los guardias me cortaban el paso. Se inclinaban con respeto, pero su voz era fría como el acero. Su gracia, su majestad, no recibe a nadie. ¿No recibe a nadie? ¿O no quiere recibirme a mí? Sabía que las paredes de piedra de Hampton Court, aquellas murallas sólidas que parecían inamovibles, se estaban cerrando sobre mí poco a poco. De estar en el centro del mundo, pasé a convertirme en una figura en los márgenes, un espíritu suspendido, al que nadie veía, al que nadie llamaba por su nombre. Yo había reído en esas mismas salas. Había bailado bajo esas mismas luces de vela. Había sentido, por un breve tiempo, que pertenecía a ese lugar. Pero ahora, cada paso que daba en el palacio resonaba como el aviso de una presa que está a punto de ser cazada. Y llegó el día. Una tarde de cielo gris, cuando el viento soplaba tan fuerte contra las ventanas que las cortinas temblaban,
Escuché el alboroto en el patio. Cascos de caballos. Armadura. Gritos de órdenes. Hampton Court nunca era tan ruidoso, salvo cuando había guerra o alguien iba a ser arrestado. Y lo sentí, con esa intuición instintiva que tiene quien está condenado. Venían por mí. Corrí hacia el pasillo, la falda larga enredándose en mis piernas, casi haciéndome caer. La visión se me nubló cuando vi a decenas de guardias rodeando el palacio en un semicírculo frío como la boca de un tiburón. El sonido del metal chocando, las armaduras repicando, las espadas saliendo de sus vainas, todo sonaba como una orquesta fúnebre preparada solo para mí. Corrí como si mis pies pudieran salvarme de un destino más profundo que cualquier abismo. Llamé a Enrique, grité hasta quedarme sin voz. Enrique, necesito veros, os lo ruego. Pero la única respuesta fue el viento arrastrándose por el pasillo. No había pasos, ni su voz, ni rastro de compasión. Oí la orden de un guardia detrás de mí. Sellad todas las salidas. Que la reina no abandone el palacio. Que la reina No abandonne. el palacio. Entonces lo comprendí, todo había terminado. Intenté llegar a la capilla, donde Enrique solía acudir. Pensé que si conseguía verlo, si llegaba a tocar su mano una sola vez, podría salvarme de la muerte. Pero cuando me aproximé a la puerta principal, me detuvieron. 2 guardias se plantaron delante de mí, la mirada fija, sin rastro de piedad. La reina no tiene permiso para entrar. Necesito ver al rey, jadeé, agarrándome al marco de la puerta hasta que mis dedos se pusieron blancos. Necesito hablar con él. No me condenará sin escucharme. Nadie respondió. Solo se oyó el chasquido de una cerradura detrás de mí, un sonido pesado como el de las cadenas del destino. Intenté correr en otra dirección, buscar algún otro acceso, pero todas las puertas estaban cerradas. Todos los pasillos, custodiado. Corrí, me tropecé, me levanté, volví a correr. Mis lágrimas caían sobre las frías losas de piedra, mezclándose con el polvo y el eco confuso de tantas pisadas. Era como un pájaro enloquecido revoloteando en una jaula gigantesca construida solo para retenerme. Sin salida. Sin escapatoria. Sin nadie que me salvara. Oí un grito. De temps à l'arena. Y entonces, la mano fría de un guardia agarró mi brazo, apretando con tanta fuerza que apenas solté un pequeño quejido. No fue un grito. No fue un acto de resistencia. Solo fue el sonido patético de una chica que entiende que todos sus esfuerzos han sido inútiles. Me giré por última vez, con la débil esperanza de que Enrique apareciera, de que apartara a los guardias, de que corriera hacia mí como lo hizo aquella noche de bodas. Pero el pasillo estaba vacío, excepto por el viento. Y Enrique no apareció. En ese momento, mi corazón se rompió. No por la muerte que me esperaba, sino por la verdad de que el hombre al que amaba permitió que me arrastraran sin pronunciar una sola palabra. Me ataron las manos con correas de cuero. Me llevaron por el palacio como a una criminal. Los nobles me observaban desde lejos. Algunos murmuraban, otros giraban el rostro para no ver mi humillación. No entendía lo que decían, porque todos los sonidos comenzaban a distorsionarse, como si los escuchara bajo el agua. Solo oía los pasos de los guardias marcando un ritmo regular, paso, tras paso, como el latido de un corazón que se extingue. Me llevaron al carruaje. Empezó a llover. Las gotas frías resbalaron por mi rostro como lágrimas del cielo. La puerta del carruaje se cerró de golpe delante de mí, llevándose consigo el último eco de mi libertad. Y cuando las ruedas comenzaron a girar, supe que me dirigía al único lugar al que van las reinas que ya no son amadas, la Torre de Londres. La trampa se había cerrado. La llave había girado. Y ya nadie recordaría que hubo una Catherine Howard que una vez rió, amó y vivió. Solo quedaría un nombre, y una sentencia de muerte esperándome. Cuando la puerta de hierro de la Torre de Londres se cerró a mi espalda, aquel sonido resonó como el martillo golpeando la tapa de un ataúd. El choque del metal, frío y agudo, atravesó la tela fina de mi vestido, atravesó mi carne, llegó hasta mis huesos. En ese instante supe que ya no era Catherine Howard, reina de Inglaterra, sino solo un alma abandonada, devorada por las entrañas de piedra de esta vieja torre hostil. Mi celda era más pequeña que cualquier habitación que hubiera visto jamás. 4 paredes gruesas de piedra gris, como construidas con la desesperación de quienes murieron aquí antes que yo. El agua se filtraba por las grietas, cayendo gota a gota, marcando un ritmo tan constante y persistente que volvía loco a cualquiera. El olor a humedad, a metal, a madera podrida,
se mezclaba hasta formar ese aroma inconfundible de la muerte que espera. Una vela en un rincón era la única luz, su llama débil como el último aliento de un moribundo. Cada vez que el viento se colaba por las juntas del muro, la llama temblaba y arrojaba mi sombra contra la pared, alargada, deformada, como un cuerpo retorciéndose para escapar de sí mismo. Había oído decir que la Torre de Londres estaba embrujada, que las almas de los ejecutados vagaban aún por sus muros. Pero lo más aterrador no eran sus fantasmas. Era mi propia sombra. No sabía qué día era, ni qué hora. No sabía si afuera era de día o de noche. No sabía qué decía la corte sobre mí. No sabía qué pensaba Enrique. Lo único que sabía era que me habían dejado aquí. Complètement sola. Los interrogatorios empezaron el mismo primer día. No hubo tortura física, al menos no con látigos ni fuego, pero nadie puede escapar a la tortura mental. No necesitaban golpearme. Solo necesitaban preguntar sin descanso, preguntar hasta que yo ya no supiera qué había dicho, que no había dicho o que estaba diciendo. Entraban en la celda cada mañana, sus capas negras rozando el suelo de piedra como la sombra de la muerte. No me miraban con ojos de persona. Me miraban como si fuera una prueba, un delito a punto de ser escrito en un documento. Catherine Howard, HAS Traicionado al Rey. Dije que no. Repitieron la pregunta. Una segunda, una tercera, una cuarta vez. Hasta que mi no empezó a sonar deformado incluso en mis propios oídos. ¿Has mantenido relaciones ilícitas con Cal Pepper? Bajé la cabeza y no respondí. No porque quisiera ocultar, sino porque no sabía que podría salvarme y que podría matarme más deprisa. La verdad y la mentira, ambas podían ser cuchillos. Repitieron la pregunta tantas veces que perdí la noción del tiempo. No sabía si el interrogatorio duraba una hora o un día entero. En la torre, el tiempo no fluye, solo caen fragmentos filosos que cortan la voluntad de cualquiera que aún conserve una pizca de esperanza. Cuando se marchaban, la celda volvía a sumirse en el silencio. Pero el silencio en la Torre de Londres nunca es ligero. Es espeso, pesado, como ceniza acumulándose en los pulmones. A veces pensaba que ese silencio era el verdadero interrogador, hacía que mis propios pensamientos rebotaran en las paredes, se distorsionaran, se volvieran aterradores. Los días siguientes, el aislamiento me oprimió lentamente, como una mano invisible cerrándose sobre mi cuello. Sin cartas, sin mensajes, sin visitas, sin explicaciones, sin disculpas, sin una sola palabra de Enrique. Hubo un tiempo en que todavía esperaba que viniera, aunque fuera para reprenderme, aunque solo fuera para hacer preguntas formales, aunque solo fuera para mirarme por última vez. Pero Enrique no vino. Jamás vino. Recuerdo cada segundo mientras esperaba escuchar sus pasos. Cada vez que alguien pasaba frente a la celda, me ponía de pie de un salto, el corazón golpeándome el pecho. Pero esos pasos siempre se alejaban, se perdían. No había nadie. No estaba Enrique. Entonces lo entendí. Me habían abandonado. Como abandonaron a Ana Bolena. Como Jane Seymour fue sustituida por el dolor. Como todas las mujeres que pasaron por el corazón de Enrique VIII, un corazón que solo se abría lo justo para destruir. Pensé en él muchas veces en esta habitación helada. ¿Por qué no venía? Él me había jurado amor. Él había puesto su mano sobre mi pecho y me había dicho que yo era el remedio para su alma. Y ahora, me dejaba morir sola. Ese dolor era más profundo que el miedo a la muerte. Tan profundo que ya no sabía si temblaba por el frío, o porque mi corazón se había hecho pedazos. Empecé a escribir. No eran cartas de verdad, porque sabía que nadie me dejaría enviarlas. Pero escribía porque, si no lo hacía, me enloquecería. Escribía en pedazos de papel que escondía en mis mangas. Escribía a la luz de una vela que se consumía. Escribía con la mano temblorosa, como si estuviera aferrándome a los últimos segundos de mi vida. Escribía para Enrique. Escribía para Thomas. Escribía para mí misma. Pero esas cartas nunca salieron de la celda. Nadie las leyó. Nadie las guardó. Los guardias las confiscaban, las arrojaban al fuego y las veían arder hasta convertirse en ceniza delante de mis ojos. Observé cómo cada palabra trazada por mi mano se deshacía y sentí que una parte de mi alma se deshacía con ellas. Temía a la noche. Porque la noche en la torre era como la muerte, densa, fría, sin salida. Pero también temía a la luz. Porque cada vez que aparecía la luz, recordaba que seguía viva. Y esa verdad, la verdad de que vivía solo para esperar la muerte, dolía más que morir. La Torre de Londres no me mató con la espada. Me mató con el tiempo, con la soledad,
con el silencio. Cada gota de agua sobre la piedra era como el tic-tac de un reloj que contaba hacia atrás. Cada vez que un guardia pasaba sin detenerse, era una confirmación de que nadie quería salvarme. Cada respiración que tomaba era un recordatorio. Aún me quedaba otro día más de miedo. Morí poco a poco antes de ser ejecutada. Morí por partes. Morí en cada noche de pesadillas. Morí con cada esperanza aplastada bajo las botas de la corte. Y en esos últimos momentos, entendí la verdad más dolorosa. No fue la corte quien me mató. No fue Culpeper. No fue Norfolk. Fue Enrique VIII, el hombre al que había amado, en quien había confiado, por quien había apostado toda mi vida. No necesitó empuñar la espada. Le bastó con darme la espalda. Y yo morí. La última noche en la Torre de Londres fue la única en la que ya no temblé de frío. No porque la celda estuviera más cálida, nunca lo estuvo, nunca hubo en ella nada que se pareciera a la compasión. Pero quizá, cuando la muerte está justo delante, uno deja de sentir el frío de la piedra, de la niebla o del viento. El único frío que queda es el del corazón, y el mío, para entonces, ya se había vuelto piedra por completo. Oí los pasos del carcelero acercándose, lentos y pesados. Cada pisada anunciaba el capítulo final al que ya no podía escapar. Cuando la puerta de hierro se abrió, la luz de las antorchas se filtró dentro, iluminando mi rostro, demacrado, pálido, con los ojos hundidos, como si ya hubieran llorado todas las lágrimas de una vida. Su gracia. El carcelero dudó, como si quisiera conservarme un último resquicio de respeto. Mañana es el día de la ejecución. Mañana. Solo esa palabra bastó para quebrar las velas de mi destino. Assenti. No lloré. No grité. No supliqué. Solo dije una frase, la que después llamarían la última petición de Catherine Howard. Una frase que helaría la sangre de todo aquel que la escuchara. Os ruego que me dejéis practicar cómo poner la cabeza sobre el bloque antes. Quería ensayar, para no temblar mañana, para no hacer el ridículo, para no morir como una cobarde. Había temblado toda mi vida, durante todos mis días en la torre, durante todas las noches perseguidas por el miedo al abandono. Pero no quería temblar en el último instante, el único momento en el que aún podía sostener un poco de mi dignidad. El carcelero me miró largo rato. En sus ojos vi un destello de compasión. Solo un destello. Luego se alejó en silencio y trajo el bloque de madera. Cuando lo dejó caer sobre la piedra, el golpe sonó agudo, como un filo desnudo. Me arrodillé frente a él. Mis manos temblaban ligeramente, pero no era el miedo a la muerte. Era el hecho de enfrentarme a mí misma, de aceptar que mi vida, tan corta, había llegado al final. Apoyé la cabeza en el bloque. El frío traspasó mi pelo, mi piel, mis huesos. Serré los ojos. En ese instante, vi a Ana Bolena de pie en el patíbulo, el viento enredando su cabello. Vi a Enrique, ya no como el hombre al que amé, sino como el rey de corazón vacío. Vi a Thomas Culpeper mirándome con una mirada que no alcanzó a pronunciar una despedida. Vi mi propia juventud, ingenua, imprudente, desvanecerse como humo. Ya es suficiente, dije en voz baja, levantando la cabeza. Ya había ensayado. Ya estaba lista. Al amanecer del día de la ejecución, Londres estaba cubierto por un gris espeso como ceniza. No llovía, pero el aire estaba húmedo, como el aliento de las almas que habían muerto allí. Los guardias vinieron a buscarme. No fueron bruscos. No me arrastraron. No me ataron las manos. Quizás sabían que ya no tenía fuerzas para huir. Llevaba un vestido blanco. No porque yo lo hubiera elegido, sino porque me dijeron que sería mejor algo ligero. Ligero, como si la muerte de una reina de 19 años pudiera embellecerse con el color de su ropa. Lo seguí por el pasillo largo. Cada paso sobre la piedra sonaba como el acero al ser afilado. Cada ráfaga de viento por las ventanas era un susurro de los muertos que habían pasado por allí. Al salir al patíbulo, los cuervos estaban alineados sobre el muro, en silencio, como espectadores que esperaban el último acto de una tragedia larga. Oí el batir de sus alas, el repicar de sus picos contra la piedra, sus llamadas sordas. Dicen que los cuervos reconocen el olor de la muerte, y aquella mañana debían percibirlo con claridad. En el centro del patio estaba el tajo de ejecución, simple, frío, sin adornos. Solo un bloque de madera esperando mi cabeza. Al lado, el verdugo, vestido de negro, el rostro oculto. No veía sus ojos, pero veía sus manos, firmes, acostumbradas a arrebatar vidas.
Mis piernas temblaron un poco al acercarme. No por el filo del hacha. Temía el momento antes del golpe. Ese instante en el que uno comprende que de verdad solo le quedan unos pocos alientos. Pero mantuve la cabeza erguida. Si no pude vivir como una reina, al menos quería morir como alguien con dignidad. Me preguntaron si tenía últimas palabras. Miré a mi alrededor. Enrique no estaba. Por supuesto que no. Un rey no mira a los ojos a la mujer que va a matar. Respirez hondo. El viento cortó mi cuello, tan frío que me dejó extrañamente lúcida. Muero no como reina de Inglaterra, sino como una mujer que ha cometido errores y paga por ellos. Mi voz fue suave, pero todos la oyeron. Incluso los cuervos guardaron silencio. Continuez, signe que me temblara la voz. Si hay alguien a quien deba pedir perdón, es a mí misma, por haber sido tan ingenua al creer que el amor podría salvarme. No prononciez el nombre de Enrique. No prononciez el de culpepé. Hablé de mí, porque al final entendí que nadie estaba de mi lado, salvo yo misma. Un segundo de silencio se hizo eterno. Me arrodillé. El bloque frío rozó mis rodillas. Posé las manos sobre la madera. Inclinez la cabeza. Mis dedos recorrieron por última vez la superficie áspera del bloque, como si acariciara el final de mi propia historia. Serrez los ojos. No recé. No lloré. Solo respirez. Sentí al verdugo moverse. Oí el sonido del acero saliendo de la vaina. Un ruido agudo, breve, escalofriante, como un desgarrón en el cielo. Pensé en el primer verano en Palacio. Pensé en la sonrisa de Thomas. Pensé en las promesas de Enrique. Pensé en mi madre, aunque no recordaba bien su rostro. Pensé en todo lo que no llegué a vivir. Escuché al verdugo coger aire. Abrí los ojos una última vez. Vi el cielo gris girando sobre mí. Y la hoja cayó. Rápida. Limpia. Cruel. Como un punto final al final de una melodía triste que nadie alcanzó a conservar. Dicen que la mañana en que Catherine Howard fue ejecutada, Enrique VIII no salió de sus aposentos. Se encerró durante horas, no dejó entrar a nadie, no comió, no habló. Nadie sabe qué pensó, qué sintió. Pero algunos relatos cuentan que se oyeron objetos romperse dentro, se oyeron sus pasos en la gran estancia, como los de una bestia vieja y herida, tambaleante, pesada, desesperada. La gente de después lo llamó remordimiento. Pero el remordimiento nunca ha salvado a nadie. Catherine estaba igualmente muerta. Y Enrique vivió algunos años más, hundiéndose en su propio cuerpo, pesado, doloroso, enfermo, como si fuera un castigo lento. Se cuenta que, después de la muerte de ella, Enrique evitaba pronunciar su nombre. Nadie podía tocar la música que a ella le gustaba. Nadie podía colgar los cuadros que ella había acariciado. Nadie podía mencionarla en Palacio. Como si quisiera borrar a Catherine de la historia, como si nunca hubiera vivido, ni amado, ni sido reina. Pero el destino de Catherine Howard quedó escrito con sangre en los muros de la Torre de Londres, y la historia no olvida a quienes mueren en soledad. Solo tenía 19 años. La reina más joven. Y la que murió más joven. Cuando se pronuncia su nombre en las crónicas, suele ir acompañado de 3 palabras: ingenua, hermosa, equivocada. Pero nadie en la corte Tudor entendió que Catherine no era solo una joven reina que cometió errores. Era una muchacha nacida en un mundo donde la belleza es patrimonio, arma, carga y sentencia. En una época en la que la mujer amada hoy podía ser decapitada la semana siguiente, Catherine no tenía oportunidad. No tuvo guía. No tuvo protección. No tuvo a nadie que le mostrara la trampa que la esperaba. Solo quería amar. Solo quería vivir. Quería sentir su corazón latiendo por algo que no fuera miedo. Pero amó al hombre equivocado. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y el precio fue su vida. La verdad más cruel es esta. Catherine no murió por Karl Popper. No murió por Norfolk. No murió por su pasado. Murió porque Enrique VIII le dio la espalda. Porque, como ella misma dijo en la desesperación, hay miedos que no vienen de la oscuridad, sino de la persona que más amas. Y quizá, esa es la esencia de su tragedia. No murió porque pecó. Murió porque creyó en el amor en una corte que jamás supo amar de verdad. La historia de Catherine Howard no es un relato de estupidez, ni de traición. Es la historia de un corazón joven triturado bajo las ruedas del poder. La historia de una muchacha subida al trono no porque estuviera destinada a él, sino porque otros querían usarla como pieza de juego. Y al final,
Catherine no es recordada como una criminal, sino como un alma joven que permanece para siempre en la Torre de Londres, donde murió sola pero vive eternamente en la memoria. Si, al llegar hasta aquí, tu corazón se ha encogido un poco, si has sentido un frío en el pecho, si esta historia te ha hecho detenerte, aunque solo sea unos segundos, para pensar en una chica abandonada por el hombre al que amaba, entonces quizá Catherine ha recuperado una parte de lo que nunca tuvo en vida, comprensión. Y si esta historia te ha tocado aunque sea por un instante, deja una pequeña señal. No para que el canal crezca, no para que el video sea más popular, sino para que Catherine Howard, la joven de 19 años a la que toda la corte dio la espalda, sea recordada una vez más. Para que no esté tan sola como aquella última noche en la Torre de Londres. Gracias por escuchar sus últimas palabras.